Gloria a Dios. Vamos al libro de Deuteronomio 28, por favor. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos trayendo bajo la serie Un hogar bajo la voluntad de Dios. Hoy es la cuarta parte de la obediencia y la bendición. Deuteronomio 28, vamos a leer solamente verso 1 y 2. Estamos estudiando anteriormente la verdadera bendición de Dios el martes pasado. Hoy nos vamos a enfocar un poquito en estudiar la diferencia entre la bendición celestial y la bendición terrenal. Y vamos a ver hoy la necesidad de cada una, la posición de cada una, cuál es más importante, en cuál debemos de poner más énfasis. Y aunque tenemos la respuesta, ¿verdad? Sabemos que es la celestial, pero vamos a ver ambas para no caer tampoco en un desbalance, porque si le podemos, no sé si se le puede llamar bendición terrenal, creo que sí, porque viene de Dios. De los bienes terrenales y las necesidades diarias son necesarias, pero vamos a ver qué juego, ¿verdad? O qué parte esto forma en el propósito de Dios. Vamos a leer dos textos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Los dos son paralelos, pero después que lo leamos lo van a entender. Dice Deuteronomio 28:1, ¿están allí? Amén. Bueno, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si, es la palabra allí condicional, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora bien, vamos a ver algunas partes en este texto. Aquí la primera palabra que aparece en el texto es acontecerá, ¿verdad? Y es una palabra que expresa una promesa, expresa el sello de Dios, ¿verdad? No es algo como nosotros cuando decimos, ¿verdad? Los padres a los hijos: si te porta bien, te voy a comprar esto. Y a lo mejor el niño se porta bien y el papá no le cumple. Esta palabra acontecerá es una promesa al 100%. Pero aquí hay una debilidad en el texto hacia el hombre, en que nosotros no podemos cumplir la palabra de manera perfecta. Entonces, este texto de Deuteronomio 28, en el Antiguo Testamento la ley fue dada no solamente para evidenciar el pecado del hombre, sino para que el hombre, al ver su debilidad, queriendo cumplir la ley de Dios, clamara en humillación a Dios, dejándole saber: Señor, esto es imposible. Entonces, si nosotros vamos a ser bendecidos bajo estas condiciones, es imposible ser bendecido, ¿verdad? Imagínense lo que dice el texto: si oyes la voz atentamente para guardar y poner por obra, y luego dice todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. A veces uno lee ese texto y dice: bueno, voy a obedecer a Dios para que todo lo que dice ahí me llegue. Esto es imposible, hermanos. Esto es una promesa que fue dada al hombre, pero se estaba refiriendo a Jesús, porque el único que puede cumplir esto se llama Jesús. ¿No es cierto que el pueblo de Dios sí cumplió del 15 en adelante, hasta el 56 creo que llega ese texto? Y por eso vivían de cautiverio en cautiverio, de enfermedades, necesidades, persecución, etcétera, porque no obedecieron a Dios. Es la realidad del hombre. Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, habían promesas escritas, bendiciones terrenales. Ahora nosotros vivimos por la promesa espiritual y frutos espirituales. Esa es la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el primero nos da una promesa si obedecemos la voz de Dios. Y un pastor, ¿verdad?, puede predicar esto y animar a la iglesia y decirle: si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién me lee el verso 14, por favor? El verso 14 de ese mismo capítulo, mi amor. Si no te apartares de Perdóname, 13 y 14.
¿Han oído ese texto en alguna iglesia? Como promesa, y lo ponen como algo profético, y la iglesia se levanta y dice amén. Entonces es ahí donde está el problema, que muchos han apelado a algo que no es real. ¿Qué dice luego? Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Mi pregunta es, Israel, ¿dónde estaba solamente? Debajo. Y cuando Jesús vino en Juan 8, le dijo, ustedes son hijos del diablo, no se lo dijo así, pero le quiso decir, y ellos le dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie, y eso fue exactamente eso era exactamente lo que ellos eran. Entonces, ahí vemos en ese texto, hermanos, cuando vemos el 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres, si no obedecieres, todas estas maldiciones te seguirán. Ahora, es exactamente ese texto del 15 en adelante que nos da la respuesta a la maldad del mundo. Todo lo que está pasando en el mundo por causa del pecado. Eso no solamente le pasó a los hebreos, eso le pasó a todo el mundo. Ahora, antes el poder se medía por autoridad terrenal. Por ejemplo, el rey de Egipto, ¿verdad? El faraón, el rey de Persia, el rey de Babilonia. La Biblia no aparece literalmente, pero allí sí habla de un cuerno en el libro de Daniel, que es Alejandro el Magno. Fue un muchacho sumamente joven, estaba entre los 10 y 20 y gobernó casi todo el mundo. Y le llaman el cuerno fuerte en Daniel. No menciona su nombre, pero la historia lo registra. Y luego vemos Roma, Grecia, y vemos todos estos imperios. Y todo eso era símbolo de autoridad terrenal. Todos sabemos que por encima de todo eso está Dios. En Daniel fue donde se le dio el sueño, que dijo, vendrá una roca y derribará todos estos imperios. Pero sucedió algo espiritual, no literalmente al ojo humano, porque los imperios han seguido. Ahora, esa derrota que Daniel habla de la roca que vino y derrumbó la imagen que Nabucodonosor vio, está hablando del imperio de Satanás. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se enfatizaba a Satanás porque el hombre no era espiritual. Ahora sí se habla de las tinieblas, de los demonios, etcétera. Nunca vieron a profetas sacando demonios en el Antiguo Testamento, ¿verdad que no? Cuando Cristo vino, sí. Entonces, Cristo vino y cuando confrontó a alguien, Cristo se fue más profundo, se fue a lo espiritual. Y alguien que era malo, ya no era solamente malo, sino que el Señor decía, y le sacó el demonio. En el Antiguo Testamento eran principados quienes gobernaban. Entonces vamos viendo el paralelo del Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento se le daba el énfasis al enemigo como el filisteo, ¿verdad? El amorreo, y se le enfatizaba la maldad al hombre directamente. Pero ¿de dónde provenía todo eso? Era de Satanás. Vemos el ejemplo, por ejemplo, en Crónicas y Reyes, cuando Satanás incitó a David a censar. Eso fue un ejemplo solamente de que podemos entender de que Satanás era quien gobernaba en ese tiempo la tierra. Por eso cuando Cristo va a la cruz y Colosenses dice, creo que en el 3, el 1, el 3, dice que expone a los principados y toma la victoria en la cruz. Entonces esa roca allí ahora obtuvo el poder sobre el dominio de Satanás en la tierra. Ahora bien, ahora Satanás, según Efesios 2, dice que es el príncipe de la potestad del aire, y luego dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta Saúl tenía un demonio que lo atormentaba. Pero ahora nosotros somos libres en Cristo, y ahora no es igual. Ahora un demonio viene, pero viene con el fin de probar nuestra fe, que el Señor lo permite, o cualquier ataque, ¿verdad?, externo. Bueno, podemos ver, hermanos, que la bendición prometida en el Antiguo Testamento era acerca de cosas terrenales. Todo esto ha seguido en la iglesia de hoy. Todavía la gente sigue buscando bendiciones terrenales. Ahora, debo enfatizar que no es malo pedir cosas terrenales, pero en el Nuevo Testamento no vemos en ningún lado más que en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. No dice en ningún lado, ora por los bienes terrenales. En el Antiguo Testamento se pedía, por ejemplo, cuando Salomón le dijo al Señor, dame sabiduría, el Señor le dice, por cuanto no me pediste, ¿verdad?, riquezas, era algo natural pedirlo. Entonces le dice, te daré, ¿verdad?, riquezas y te daré sabiduría también. Ahora nuestra petición no es bienes terrenales, sino nuestras peticiones son espirituales ahora. Ahora cuando oramos le decimos, Señor, hazme un hombre digno delante de ti, hazme una mujer sumisa, hazme un hombre, una mujer de sabiduría, que podamos ser esa
ese ejemplo que Jesús nos dejó en la tierra. Esas son las peticiones que tenemos ahora. Y a medida que vamos pidiendo lo espiritual, el Señor nos va agregando lo necesario, lo terrenal. Hay muchos que Dios le da prosperidad terrenal con un fin. Eso es lo que vamos a estar viendo. Yo quiero que vayamos a Juan 15 para que vean el paralelo de esto que leímos en Deuteronomio. Ahora, en esto que leímos al principio, notaron que dice, si obedeces, todo lo que tu alma desea lo tendrás. ¿Sí lo pueden ver? En Deuteronomio dice, si obedeces, todas estas bendiciones te seguirán. Ahora, notaron lo que dice, si obedeces la palabra en tus fuerzas, en otras palabras, te saciaré tu alma. Los deseos del alma que quiere, terrenalmente hablando, te lo daré. Esa es la idea. Juan 15:7. Ahora vamos a ver en qué se parecen esos dos textos o cómo uno completa el otro. Fíjense lo que dice este. Este no dice si obedeces, ¿verdad? Juan 15:7 no dice si obedeces. ¿Cómo dice? Si permaneces. Ahora, yo quiero que usted vea, no sé si su mente le ayude, pero hay un patrón en el texto anterior y en el que estamos leyendo ahora, y es la palabra sí condicional. ¿Verdad? Sí condicional. Deuteronomio dice, si obedeces todo lo que dice aquí, te bendeciré. Juan dice, si permaneces en mí, ¿verdad? Ahí está la palabra sí condicional. Sí es como los padres a los niños le dicen, papá, mamá, quiero hacer esto. Y le dices, sí primero, limpias tu cuarto. Sí pasas de grado. Sí estudias, sí haces tu tarea. Esa es la condición. Pero notan que ese sí, esa condición está ligada al que pide, no a Dios. Esa condición es en beneficio de, vamos a decir, el niño, ¿verdad? El niño dice, quiero ir a jugar. Y el papá le dice, si haces la tarea. Notan que ese sí, aún la tarea es en beneficio de él, no de Dios, no del Padre en este caso. Entonces vemos que los dos dicen, uno dice Deuteronomio 28, si oyeres la voz de Dios, todas estas bendiciones te seguirán. No tienes que buscarla. Pero Juan dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Se parece a Deuteronomio, sí o no? Luego dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Ahora bien, vamos a leer solamente el 7 por ahora. Deuteronomio está hablando de una bendición terrenal bajo sacrificio. Si lo pueden recordar, si obedeces y si pones atención, todo viene del hombre, si notan, viene del sacrificio del hombre. Te daré todas estas bendiciones. Pero en Juan dice, si permaneces bajo mi cobertura, como el pollito bajo la gallina, como el pámpano en la vid. Ahora van a notar ahora que antes la bendición de Deuteronomio o del Antiguo Testamento, la bendición dependía de mi sacrificio. Un sacrificio que era imposible, ningún hombre podía cumplirlo. Pero ahora vemos que ahora la dependencia es de la vid. Y ahora no es bendición terrenal, sino celestial, ahora son frutos. Ahora esa bendición que de verdad el alma necesita, el alma no se sacia con lo terrenal, se sacia con lo celestial. Cuando vemos a Salomón, hermanos, él fue el ejemplo que tuvo todo. Él probó sabiduría, música, estudió todo lo que había en la tierra, tuvo todas las mujeres del mundo, tuvo toda la comida, los vinos, toda la comodidad del mundo, y escribió Eclesiastés. Todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción allí es dolor del alma, porque mientras más tienes y más sabes, más duele. Pero ahora en Cristo, hermanos, ahora podemos llegar al límite de no tener nada y vivir saciados en Cristo. Esa es la diferencia. Eso que Salomón buscaba era Cristo, pero él no lo sabía hasta que tuvo todo. Y por eso cuando termina Eclesiastés dice, es un texto irónico, dice, oh joven, gózate, vive la vida, pero sepas que al final de tu vida te juzgará Dios. Haz lo que quieras, la voluntad es tuya. Y él comienza al inicio, ¿verdad? Predicador de predicadores, el predicador comienza a hablar y dice, todo es vanidad, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Nada de lo que hay debajo del sol llena, nada. Puede satisfacernos por un momento, pero no llena. Ahora bien, en Juan nos está hablando de permanecer en la vid, para que entonces cuando esa savia salga y pase por nosotros,
entonces nuestra sed del alma va a ser saciada por Cristo. Ahí entonces es donde se cumple, porque quien cumplió, hermanos, Deuteronomio 28 fue Cristo. Él cumplió la ley y por medio a Cristo ahora recibimos la bendición. Si vemos Efesios 1, dice, ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo lo que usted y yo debíamos de cumplir, ya Cristo lo cumplió, pero pasa algo. Cuando leemos Mateo 5, el Señor dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice eso? La ley, vamos a poner los 10 mandamientos, ¿verdad? Ningún hombre pudo en el Antiguo Testamento cumplirla. Ningún hombre, ni Moisés, ni David, ni Jeremías, ni Nehemías, ni Daniel, ninguno, ni uno. Cuando Cristo viene, Cristo la cumple al pie de la letra y Él completa lo que Dios quería que se hiciese con la ley dada. Pero en su muerte, Él pagó toda la deuda de lo que nosotros no hicimos acerca de la ley. Al no cumplir la ley, estábamos en deuda con el que dio la ley. Cristo no solamente cumplió la ley, sino que pagó por nuestra deuda. Cuando nos da el Espíritu Santo en nosotros, ahora su sangre nos limpia de toda maldad. Su sangre es el pago por el pecado, o podemos decir por la transgresión de la ley. Ahora cada vez que usted, o cuando usted ha pecado, peca y va a pecar, la sangre, si nos arrepentimos, es suficiente. Y ahora nosotros vivimos por encima de la ley. Por eso Romanos dice, estáis bajo la ley, o no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todavía viviendo en la ley, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, un hombre puede cumplir los 6 últimos mandamientos de los 10. No robes, no mates, no codices, etc. Un hombre se puede abstener de todo eso si se va a una montaña. Pero entonces hay 4 al principio que son positivos. Amarás a tu Dios de todo corazón, alma, mente, con todo. Luego dice, no tendrás dioses ajenos, incluyendo, eso comienza por nosotros, porque la batalla aquí es que no seamos nuestro propio Dios. Luego dice, guarda el sábado, que es una referencia al reposo del alma. Y ahora el reposo solamente se encuentra en Cristo por la fe. Esa es la idea que ahora el Señor quiere. Entonces, todos esos mandamientos positivos, que es la diferencia de no es que ya no hago, sino ahora debo hacer. Una persona que vive moralmente bien, vive en la parte de no hacer, el no. Pero ahora falta cumplir el agrado de Dios. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ahora vivimos, hermanos, en Cristo y mediante a Cristo ahora podemos llevar fruto. Y mientras más permanecemos en Él, más fruto llevamos. Esa es la bendición. Porque ahora, si yo antes tenía dinero, le podía dar a cada hijo una parte de ese dinero. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a decir, Dios me bendijo con bienes terrenales. Vamos ahora a repartir la herencia y tenemos los 2 hijos pródigos. ¿Van viendo que la bendición no es el dinero? Los 2 se estaban peleando. Es diferente, hermanos, cuando Dios cambia el corazón que cuando da bienes terrenales. Hay veces que los bienes terrenales lo que hacen es más daño. Entonces, esa es la diferencia de que antes se mataban unos con otros. El primogénito peleando con el segundo porque el uno le tocaba lo otro. Y no era bendición, era problema. Todos mataban por la autoridad y por posición, y la mujer que no tenía hijo estaba en maldición, miles de cosas terrenales. Y el hombre se dio cuenta que solamente la perfección se cumple en Cristo. Ahora la bendición no es el dinero. Ahora el fruto es la verdadera bendición, porque ahora, si yo vivo una vida llena de frutos, vamos a decir, en fruto del Espíritu, y Dios me da dinero, ese dinero se va a manifestar de manera tal que va a bendecir a muchos. Porque ahora yo estoy operando en el fruto de Dios, y el dinero va a ser un instrumento, aunque es terrenal, pero va a ser para bien, porque se lo voy a dar con sabiduría al que se lo doy, lo voy a distribuir con sabiduría cuando lo use, y voy a glorificar a Dios y me va a bendecir a mí terrenalmente hablando. Ahora van viendo que la bendición o la necesidad terrenal es parte también, pero la primera es la espiritual. Hay veces que nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me permite tener esto, o por lo menos pagar esto, o qué sé yo? Y yo he aprendido, hermanos, en lo personal, de que a veces Dios puede, si Él quiere, pagar tu deuda, que tú vas y no debes nada.
Vas y dices, oh, no debo nada. Pero cuando Dios quiere que tú trabajes y te sacrifiques a trabajar para pagar esa deuda, hay una enseñanza allí. Y eso es una bendición, es un desierto, un tipo de desierto. Y cuando estamos cogiendo esa lucha, como dicen en mi país, allí, si amamos a Dios, eso va a orar para bien. ¿Qué está haciendo eso? Formando nuestro corazón, llevándonos a la madurez. Nos está formando para parecernos a Cristo, porque es la prueba de fuego que nos afirma a nosotros. Bueno, notamos la diferencia entre bendición terrenal y celestial. Ahora, podemos ver ahora, hermanos, que la bendición celestial es la necesaria, ¿verdad? Es la que necesitamos. Necesitamos también la terrenal, pero no necesitamos fama, millones, un carro de lujo. A veces ni un carro necesitamos, honestamente hablando. Pero Dios nos da un poco más, a cada uno le da un poquito más, a otros no. Pero eso no quiere decir que uno es más bendecido que otro, sino que Dios sabe a quién le puede dar un poco más y a quién sí, a quién no. ¿Verdad? Aquí vemos, hermanos, que Dios sí quiere que disfrutemos de lo terrenal también. Pero, ¿verdad? No enredarnos en las cosas de aquí porque no vamos a quedarnos aquí. Bueno, ¿cómo podemos a través de las bendiciones terrenales glorificar a Dios con el fin de alcanzar los perdidos? Esa es la idea. Cuando Dios nos da riquezas, vamos a decir terrenales, vamos a llamarle así, lo hace con el fin de que nosotros podamos manejarnos en el entorno terrenal y secular. Porque si el Señor nos pone a pasar hambre, por ejemplo, Él puede hacer eso con un fin. Pero vamos a suponer un ejemplo, si te da un poquito más de dinero y tú extiendes la mano a un no creyente y lo bendices como decimos nosotros, con un poco de dinero, de comida, de ropa, eso que estás haciendo está glorificando a Dios, el ser generoso con otros, ¿verdad? La familia a veces no tiene la misma fe quizás que la mamá o que el papá, y los niños ven la necesidad, y el papá siempre le inculca a los hijos, oren a ver si Dios suple. Oren, papá, queremos comprar esto, mamá, queremos esto. Vamos a orar primero, a ver qué dice Dios. Si Dios lo manda es porque Él sabe que nos conviene. Si no, no. Y de repente llega el dinero. Eso ayuda a la fe de los hijos. Pero no hemos aprendido a inculcar a la familia a que primero debemos orar para saber si Dios quiere. Y si quiere, luego orar por sabiduría. Siempre mostrando en la familia esa actitud de dependencia a Dios, para que ellos también vean nuestra fe. La fe se modela. Porque cuando hay dos personas pasando por el mismo problema y uno se afana y el otro no, y dice yo voy a creer en Dios, y este recibe el resolver su problema y el otro no, el otro aprende, dice ¿cómo lo haces? Entonces ahí es donde se modela la fe. Fíjense que la bendición del fruto es mejor que la terrenal, pero la terrenal se añade cuando vivimos buscando las cosas primero de arriba, no primero las de abajo. Bueno, vamos a analizar tres textos. No sé si usted se lo va a poder más o menos, no memorizar lógicamente, pero que no se le olvide el contexto de lo que vamos a leer. Vamos a buscar primero Lucas 12:15. Lucas 12:15. Me dicen amén, por favor, cuando estén allí. Lucas 12:15. Creo que el texto, no estudié el contexto en esta parte, porque solamente me llegó a memoria este texto. Creo que está hablando de hermanos que están diciéndole a Jesús, ¿verdad? A que los hermanos partan la herencia con él, si no me equivoco, ¿verdad? Ok. Entonces el 12:15, miren lo que dice. Jesús les dijo, mirad, aquí le está hablando a los discípulos, mirad y guardaos de toda, ¿qué? Lucas 12:15, ¿están ahí? Sí. Ok, mi amor creo que estaba un poquito. Guardaos de toda avaricia. Ahora fíjense a lo que Jesús le va a decir. Porque la vida del hombre no consiste o no depende, podemos decir, en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, para una persona que es muy dependiente del dinero, este texto le choca. Porque preguntaría, ¿verdad? ¿Y cómo pago la renta? Y es ahí donde entra la incredulidad. ¿Y cómo pago lo que debo? De la misma forma que lo hemos hecho desde que nacimos. De la misma manera, ¿verdad? Y hay que tener más fe, hermanos, para creer que Dios no suple, que sí suple. Pero Dios quiere que esa fe sea individual en cada uno de nosotros.
La avaricia es producida por muchas razones, pero una de ellas es por falta de fe, porque nos agarramos tanto del dinero y al estar tan dependiente del dinero, nos acostumbramos a que pasa un problema, dinero, pasa otro problema, dinero. Y cuando llega el momento de confiar en Dios, es difícil soltar, es bien difícil soltar. Entonces aquí vemos que Jesús le dice, la vida del hombre no depende, no consiste, ¿verdad?, en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, la vida humana del ser humano no depende del dinero, no depende de lo que tiene o de lo que sí tiene o no tiene. A mí me inculcaron en mi familia que el que no nada tiene, nada es. A mí me decían eso y claro, yo entiendo que no eran cristianos y es normal, pero así crecemos creyendo que el que nada, si tú no llegas a esto, no vas a ser nadie. Ahora, entendemos que en el mundo secular hay que estudiar, hay que superarse, hay que hacer cosas, ¿verdad? Pero cuando vamos entendiendo la palabra, seguimos haciendo eso, pero con un entendimiento mayor, de que puedo ir a la universidad, graduarme, ganar mucho dinero, quizás ser famoso, pero tengo otro concepto de carácter ahora que conozco a Cristo. Ya si tengo eso o no tengo eso, tengo vida como quiere el Señor. Esa es la diferencia. Bueno, notamos en este primer texto que ellos estaban hablando de bienes terrenales. Jesús le dice, guárdense de toda avaricia, guárdense de eso. No deje que su corazón se incline al dinero, que si le falta un poco de dinero, si le sacan 20 pesos del banco sin querer, el corazón se le agita. Es una evidencia de que hay avaricia, hermanos. Que si falta el dinero y comienza el corazón a latir, eso es falta de fe. Sino que Dios siempre ha proveído. Entonces, una de las cosas que Satanás hace es, el Señor es quien permite, vamos a suponer, cuando el hijo pródigo se fue de su casa, dice que él gastó todo, y dice la palabra, y vino hambre, como en el tiempo de José, ¿se acuerdan? Dice que el Señor es el que permite que venga esa hambre. El sueño se lo dio el Señor a Faraón. Entonces Dios orquestra todo de manera externa, pero usted y yo respondemos de manera interna. Cuando viene un tráfico, usted está manejando, imagínese, ¿verdad?, que usted está manejando, usted tiene el control del volante de su vehículo, pero lo que pasa afuera, usted no tiene control. Si viene un ciclón, un terremoto, si viene guerras, etcétera, que Dios permite, todo eso Dios lo usa para bien cuando respondemos de manera bíblica o espiritual. Por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico, en México, lo que acaba de pasar, el terremoto, ¿verdad?, y los huracanes, la gente no lo entiende eso, pero ese es el mejor tiempo de evangelizar. Es el mejor tiempo de ser luz. Es la oportunidad mejor para el que es cristiano salir a dar la mano para ganarse la gente para Cristo. El que se le cayó la casa lo ve como algo malo, y sí es malo, pero en los ojos de Dios no es malo, porque es allí donde viene el clamor a la necesidad, y en ese momento es que uno le da a Cristo. Entonces fíjense cómo podemos tener la percepción totalmente errónea por pensar que porque hay guerras, ahora mismo pasó algo, no sé si se dieron cuenta aquí en Bajo Manhattan, un ataque terrorista, murieron 8 creo, y aquí en Nueva York, ¿algunos lo sabían o no? Sí, no hace horas, ¿verdad? Murieron ¿cuánto? 8 y hay creo que 11 y contando heridos, ¿sí? Por ahí por paralelo a Chamber y Houston Street o Avenue. Bueno, el fin es, hermanos, que todo eso Jesús dijo, cuando vean esto, mi venida está cerca. Ahora, en nosotros debe haber ese doble sentido de verdad, de dolor por aquellos que perecen, pero de contentura porque Cristo se acerca. Pero no siempre funciona así, siempre viene más miedo. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y no sé si usted, hermanos, ya está haciendo plan en su mente de correr, de perderlo todo. Yo no sé si usted piensa así. Yo constantemente medito así. Si nos toca correr, si nos toca salir corriendo con una ropa, hay que pensar así, aunque no pase nada, pero hay que estar preparado. Entonces, no siempre nos llega ese pensamiento, ¿verdad que no? Hasta que sucede algo así. Hasta que viene, ¿verdad?, el golpe, y eso obra para bien para nosotros, porque nos alerta. El temor es bueno, hermanos, porque es lo que nos despierta otra vez. Dice Salomón que es mejor estar en funeral, en casa de luto, que en una fiesta. En una fiesta está uno bailando y vuelto loco, ¿verdad?, el humo y las luces, pero en el funeral uno ve ese féretro y dice, ese puedo ser yo. Y ahí está la gente sacando cuenta, de mañana en adelante voy a andar derecho.
Entonces, eso obra para bien. Vamos a ver el texto en Filipenses 3. Filipenses 3, verso 18. Yo cuando pienso en mi pasado, hermanos, que iba a las discotecas, me da un miedo, ahora me da miedo. Digo, ay, Dios mío, si tú hubiese venido en ese tiempo, ay, santo. Uno vuelto loco bebiendo, brincando, música, humo, luces, ¿verdad? Gloria a Dios que estamos aquí de verdad, hermanos, porque a mí me da temor cuando pienso. Filipenses 3:18. Ahora, yo estoy utilizando 3 textos, leímos Lucas 12:15, y los vamos a comparar para que vean que Dios no tiene nada en contra de la bendición terrenal. Lo que sí tiene algo en contra es cuando nuestro corazón no está bien, nosotros pidiendo lo terrenal, o inclinándonos a eso más que otra cosa. Dice el 18, porque por ahí andan muchos, y fíjense la actitud de Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver por qué son enemigos de la cruz de Cristo. Este texto nos deja saber de que Cristo no vino a morir en la cruz para darnos bendiciones terrenales. Ahí lo va a decir el texto. Sino que vino a redimirnos del pecado, a darnos vida para vida eterna. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Porque su Dios es el vientre. Ahora, un Dios es aquel por el cual damos la vida, por aquel que adoramos. No siempre la adoración es levantar las manos y cantar, hermanos. Adorar es vivir para esa persona. Eso es adoración. Culto es vivir para esa persona. Trabajar o dar la vida como esclavo por esa persona. Eso es adoración. Dice, cuyo Dios es el vientre aquí es alma, y cuya gloria es su vergüenza. Y luego dice el texto, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ¿se dan cuenta que ahí no dice que piensan en lo terrenal? No es malo pensar en lo terrenal. Ahí dice que solo piensan en lo terrenal. Entonces, el Señor no tiene nada en contra de las necesidades o bienes terrenales, pero sí tiene algo en contra de que hagamos de eso un Dios. Y nosotros somos muy fáciles en permitir que eso se convierta en un Dios en nosotros. Es muy fácil, porque como venimos, ¿verdad?, de pecado, hemos sido acostumbrados a depender de lo terrenal y tenemos 2 pesos. Es notable cuando algunos cobran, se sienten contentos, cuando le falta el dinero se le va el gozo. Y no debemos de tener esa actitud, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. 1 Timoteo 6:17. 6:17. Yo creo que un cristiano puede disfrutar la vida aquí en la tierra glorificando a Dios. Yo lo creo eso. ¿Usted lo cree? Sin pecar. 1 Timoteo 6:17. Ahora, van a ver en las primeras palabras que Dios no tiene nada en contra de los ricos. Cuando el Señor dice es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico al cielo, Él no dice es imposible. Él dice es más fácil. En otras palabras, es muy difícil los ricos entrar al cielo porque confían en sus riquezas. Pero no es pecado ser rico. No es pecado que Dios te dé mucha abundancia, ¿verdad? Dice, a los ricos de este siglo manda. ¿Eran cristianos esos ricos? Claro, le está hablando a la iglesia. Manda que no sean altivos, que no, ¿verdad?, no actúen de forma altiva porque tienen más que otros. Dice, ni pongan, quiero que lean conmigo, la esperanza en las riquezas. Ahora, van notando aquí el problema de los bienes terrenales, no es el dinero, porque el mismo texto en el verso 10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de los males, no el dinero, el amor al dinero. Luego dice, las cuales son inciertas, las riquezas, porque la economía sube y baja. De repente hay, de repente se va. Dice, sino en el Dios vivo. Y oigan lo que dice luego, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahora, yo quiero enfatizar algo que a veces desconocemos o ignoramos, no sé. Pero aún el dinero que ganamos con nuestro sudor es dado por Dios. Aún eso, hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿detrás de qué se escondieron? De los árboles. ¿Quién creó los árboles? Ellos hicieron
hicieron su seguridad de algo que Dios le había dado para que vivieran de eso. A veces usamos el dinero, las cosas materiales que Dios nos da, y la usamos como protección de desnudez, y no a Él. Su protección era Dios, no las cosas que Dios creó. Ellos se escondieron de la santidad de Dios detrás de los árboles. Dios creó esos árboles. Ellos lo usaron como una protección personal. Podemos usar el dinero como una protección o una seguridad personal, y fue Dios quien nos los dio. Es necio esto. Es increíble cómo perdemos el sentido. Ponemos como protección aquello mismo que Dios nos dio o nos otorgó. Entonces aquí vemos, dice Dios, el texto dice más adelante, que nos da todas las cosas. ¿Quién me lee Juan 3:27, por favor? Juan 3:27, un varón. Juan 3:27. El primero que llegue, Tony. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada y no le puede dar del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces, todo lo que viene a nuestra vida, hermanos, es dado por Dios. En esos tres textos que leímos, Lucas 12, Filipenses 3 y Timoteo 6, la primera carta, vemos tres cosas que el Señor está en contra. Número 1, en Lucas es la avaricia. Número 2, en Filipenses la idolatría. Y en Timoteo la falsa esperanza del dinero. De eso o de esas cosas está el Señor en contra, pero no de los bienes terrenales, no de las cosas que Él nos da. Ahora, Él quiere que nosotros le demos el uso correcto a eso que Él nos da. Y para eso necesitamos ser formados el carácter. Si necesitan que repita algo, me pueden preguntar. Él quiere que nuestro carácter sea formado para que lo que Él nos da sea distribuido de la mejor manera. Seamos, verdad, administradores de su gracia. Porque cuando Dios da algo, Él no lo da con el fin de que uno se beneficie. Eso se llama egoísmo. Sino que todos disfruten a la vez. Cuando Dios envía dinero a un hogar, donde hay 5, donde hay 3, donde hay 15, lo hace con el fin de que se reparta de manera equitativa. Cuando Dios bendice a vamos a decir una mujer con una cartera, no se la dio para que le echara lujo a la hermana, ¿verdad que no? Cuando le da un carro al varón, no es para que el hermano que no tiene uno lo codicie. Esa no es la idea de lo terrenal y lo material, pero a veces lo usamos así. A veces lo usamos para que me vean, y no ese es el fin, hermanos. Sino que si Dios me da un traje bueno es para modelar a Cristo, ¿verdad? Para vernos bien. Para que el que me vea y si yo imito a Cristo, vea mi forma de ser y diga, ¿verdad? Ese varón, esa hermana viste de una manera bíblica, santa, casta, ¿verdad? Que yo puedo imitarla. Pero si me pide lo que tengo encima, no tiene luna, yo tengo una, aunque cueste lo que cueste, hermano, no importa, quitárnosla y darla, porque por eso nos los dio Dios. Sea lo que sea, por caro que sea. Yo creo que es más conveniente no gastar mucho dinero en cosas caras para cuando tengamos que darla. Dios me libre, ¿verdad? Pues lo dije bromeando, pero si le duele lo caro, entonces no compre cosas caras. Mi hermano. Una de las cosas que he aprendido en este tiempo, ¿verdad? Que además también Dios no nos da, y cuando vamos a bendecir, también uno quisiera bendecir a alguien, pero en un momento dado Dios no quiere que bendiga a esa persona. Exacto. Hay que discernir. Dios quiere que haga esto, que le haga aquello, porque Dios tiene propósito. Sí, a veces vienen personas, ¿verdad?, con carita de pitufo pidiendo, ¿verdad?, dinero. Cuando digo carita de pitufo, estoy hablando que vienen como penosos, ¿verdad? Y no debemos ser movidos por sentimiento, sino debemos de ver la necesidad y hacerle preguntas, ver la edad, su condición física, y si puede trabajar, buscar otra forma de ayuda, no dinero. Entonces hay que ser sabio también para dar. El hecho de no darle a alguien no quiere decir que estamos siendo malos, porque a veces aún dando podemos hacer un daño. Aún ayudando podemos hacer un daño. Entonces, si no lo hacemos con sabiduría, estamos obstruyendo el plan de Dios. Hay veces que hay que decir que no, y duele más. A veces es difícil. A veces también que Dios puede tener un trato con esa persona y Sí. si no sigue la instrucción del Espíritu Santo puede obstruir
trabajo que el Señor quiere hacer con esa persona. Exacto. Como yo decía al iniciar la clase, yo decía que muchas veces Dios, tenemos alguna deuda, que a lo mejor cosas del pasado, cuando éramos creyentes, hicimos mal y queremos corregir, y se dificulta a veces se hace difícil volver a limpiar y organizarnos, y de repente comienza uno a orar, Señor, ayúdame a pagar esto, ¿verdad? Ayúdame a terminar con esto, ayúdame, etcétera. Y a veces se torna más difícil salir de eso. Y viene ayudas externas que no saben lo que están haciendo y están obstruyendo el plan de Dios. Dios quiere que pasemos por ese pequeño desierto para aprender, pero no es para hacernos sentir mal, sino para que crezcamos en carácter. Entonces a veces podemos interrumpir a Dios en una persona por no tener sabiduría. Cuando la palabra dice, hay de que haga tropezar a uno de estos, no solamente es en el pecado de hacerlo caer engañándolo, sino también nosotros como hermanos no siendo sabios. A veces podemos decir palabras que hacen tropezar a un hermano. A veces no sabemos de qué sufre el hermano en su debilidad de pecado y podemos hablar deliberadamente y no nos damos cuenta que lo hicimos tropezar. Hay personas que tienen temores, hay personas que han perdido algún familiar y podemos hacer hasta chistes que nos llevan a nosotros a ofender, no nos damos ni cuenta. Y por eso es que el Espíritu Santo en nosotros es tan importante, hermanos, muy importante. Por eso yo digo que la bendición, lo dice la palabra, espiritual es la necesaria. Si viene o no la terrenal, no importa, pero si no viene el espiritual es un problema. Bueno, los bienes terrenales son pasajeros. Tengo una nota aquí que compartir. El plan de Dios es llevarnos a su presencia. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden que a eso vino el Señor, a salvarnos para llevarnos a su presencia? Pero esa presencia eterna donde vamos a vivir, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros vayamos a su presencia, Él también quiere que otros vengan. Ese es el fin de todo este plan del Evangelio. Entonces, si Dios nos permite tener un poco más, ¿verdad? Por eso Jesús decía que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacer tesoros en el cielo? ¿Quién me dice? Es una pregunta muy buena. Porque aquí podemos ahorrar en el banco y es fácil. Uno va, abre una cuenta, lleva $100 todas las semanas. ¿Viviendo? Exactamente, viviendo, siendo guiados por el Espíritu. Haciendo lo que el Espíritu diga. Practicando la justicia. Todo lo que es la voluntad de Dios es invertir en el reino de los cielos. Cuando vemos 1 Corintios 3, dice que allí hay algunos que edificaron en heno, jarasca o madera, otros en oro, plata o piedras preciosas. Dice que vendrá un fuego para ver de verdad cuál es la obra de Dios. ¿Se imaginan las cosas que hemos hecho, verdad, en madera? Y viene el fuego de Dios y cuando le da, cae. Ahora, ¿de qué está hablando allí, hermanos? Es de la fe en Cristo, edificar sobre la roca que es Cristo. El texto inicia diciendo que Pablo como perito puso ya el fundamento que es Cristo. Pero ahora nosotros estamos siendo edificados como piedras vivas por encima de la iglesia. Ahora, imagínense que nuestra vida consiste en buscar dinero, fama, lo del mundo, todo eso es madera. Pero cuando edificamos en la fe, viene el fuego y el fuego no tumba la casa de piedra, pero la de madera la quema. Entonces ahí es donde vemos que la fe, hermanos, cuando vivimos la fe en Cristo, estamos ahorrando en el banco del cielo, tesoros en el cielo. Bueno, yo quiero leer dos textos también y voy a comparar uno con el texto que leímos de Juan 15, Salmo 37:4 primero. Salmo 37:4. Aquí vamos a ver el problema de no pedir lo que conviene o cómo conviene, ¿verdad? Salmo 37:4. Texto muy famoso, ustedes lo conocen. Deleítate a sí mismo en lo terrenal, en el dinero, en las ropas, en la familia, ¿verdad? En las casas, carros, etcétera, todo lo que el mundo da. Y no dice eso, ¿verdad que no? Deleítate a sí mismo en Jehová. Y fíjense lo que dice luego, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es un texto muy usado por profetas, pero falsamente. Las peticiones del corazón de este hombre que se deleita son las peticiones espirituales, porque su deleite no está en lo terrenal, sino ¿en quién? En Jehová, dice el texto. El deleite es lo que determina las peticiones del corazón.
Si nos deleitamos en las cosas terrenales, vamos a pedir cosas terrenales. Si nos deleitamos en Dios, vamos a pedir las cosas de arriba, como dice Colosenses 3. Ahora, yo quiero comparar este texto otra vez con Juan 15, si vamos allá. Vamos a compararlo, Juan 15, verso 7. La razón por qué estoy comparando ambos textos, Antiguo y Nuevo Testamento, es porque en el Antiguo, ¿verdad?, ya la mayoría de las cosas allí no se cumplen, porque todo era una sombra, pero lo que está en el Nuevo Testamento es lo que debemos enfatizar. Juan 15, verso 7. Ahora yo quiero que usted lea después de la coma. ¿Cómo dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Después de la coma. ¿Sí lo vieron? Hay dos comas. ¿Hay dos? Oh, perdón, me cegué, pero está bien, la segunda coma. Pedid todo lo que queréis y os. Ahora suena bonito eso, ¿sí o no? ¿Se imagina nosotros pidiendo y que el Señor haga todo lo que yo diga? Como le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Fíjense que Salomón tenía un corazón, ¿verdad?, que se deleitaba en Dios, porque no pidió lo terrenal, pidió lo celestial. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Se parece al texto que leímos de Salmo. Dios concederá las peticiones pedir. Pero mire cómo dice al iniciar el texto. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, pedid todo allí. ¿Qué es pedir todo? El 8 lo dice. ¿Quién me lee el 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, el texto dice en esto. Está especificando algo. En esto. ¿En qué es esto? En lo que vamos a pedir. En lo que vamos a pedir. Llevar fruto. Por eso dice, en esto mi Padre es glorificado. En esto es glorificado, en que llevéis fruto. Porque dice pedir. Aquí acuérdense que quien está pidiendo es un pámpano. Esa es la idea. Es una rama que está pidiendo. Una rama no va a pedir un anillo, ¿verdad? O una casa, o un collar, o dinero. Una rama va a pedir fruto. Para que la savia, ¿verdad? O va a pedir savia, podemos decir, ¿verdad? ¿Y la savia quién es? El Espíritu Santo. Podemos decirlo, lo que pasa es que a veces uno dice Cristo, la palabra, el Padre, el Espíritu, es lo mismo, pero la savia es el líquido, es el Espíritu Santo que está en nosotros, que va por adentro de nosotros. La raíz es Cristo. Dice, yo soy la vid, y la vid está hablando del tronco del árbol que produce la vida, a las ramas, y estamos adheridos a Cristo. Entonces, si permanecemos como ramas en Él, y la rama pide, ¿qué va a pedir? Savia. Y esa savia va a producir fruto. Ahora, la savia del Espíritu, hermanos, no da dinero, no da casas, carro, etcétera. Cosas terrenales, hermanos. Aún, vamos a decir, todo aquello que queremos de forma terrenal. Eso no es lo que da el Espíritu. El Espíritu lo que da es fruto, lo que dice Gálatas, lo espiritual. Entonces aquí vemos, hermanos, que el alma siempre pide a Dios lo que necesita. Ahora, yo quiero explicar esto porque muchas veces no lo vemos así. Vamos a pensar en un mudo, una persona que no puede hablar, pidiendo algo que no se puede pedir con señas. Vamos a pensar en algo, ¿verdad? Vamos a hacer la imaginación. ¿Cómo lo pide? ¿Cómo un mudo pide algo que no se puede pedir por medio de señas? ¿Escribiéndolo? El problema es que es abstracto. Algo que no se puede hacer con las manos, mucho menos se puede escribir. ¿Cómo? Interiormente, yo diría. Sí. No, imagínese, lo único que puede es gemir, ¿verdad? Sí, lo puedo. Exactamente. Bueno, esa palabra gemir cabe porque el alma siempre está gimiendo. El alma siempre quiere. No se sacia. Por eso Salomón dijo, el ojo no se sacia de ver, el oído de oír.
Le está hablando al alma. El alma no se sacia. El chismoso no se cansa de escuchar chismes, ¿verdad? Tú llamas a un chismoso por su nombre y no oye, pero si dices, ay, si supieras. Y yo creo que ese es su primer nombre que aparece en el acta de nacimiento. Inmediatamente viene. No supiste. No, dime. Suelta todo. Porque el alma no se sacia. El alma no se llena. Entonces, el alma del ser humano, vamos a olvidarnos por un momento del cristianismo o de un cristiano, el alma está pidiendo a Dios. Siempre. Desde que salió del Edén está pidiendo a Dios. Lo que pasa es que el alma, cuando murió espiritualmente el hombre, se desconectó de aquello que le daba la vida a esa alma, la seguridad, la paz, el gozo, etc. Y como no tiene esa conexión con Dios espiritual, perdió esa comunicación, él habla, entonces ahora la carne es lo único que le da al alma y está corrompida por las cosas terrenales. Entonces ahí es donde Satanás viene y hace daño. Vamos a Efesios 4 para que vean un ejemplo. Efesios 4. Por eso es que es tan difícil uno negarse. Efesios 4, verso 22. ¿Están allí? ¿Todos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí el autor está asumiendo que le está hablando a cristianos, ¿verdad? Despojaos de quién. ¿Qué usted considera que es el viejo hombre? ¿Qué usted piensa que es? O sea, ¿qué es el viejo hombre? Sí, pero es la vida anterior, pero ¿qué significa el viejo hombre, verdad? Viejas costumbres. Mi amor. El viejo hombre exactamente es aquel en el cual vivíamos antes de nacer de nuevo, antes de tener el espíritu resucitado, vamos a decir. Aquella vieja vida que cuando pecábamos de forma deliberada, cuando no nos importaba nada, cuando no nos dolía el pecado, cuando aún nos corregían y era como que nadie habló, ese es el viejo hombre. Pero ese viejo hombre, dice el texto más adelante, está viciado, y viciado aquí es corrupto, ¿verdad? Viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora ese viejo hombre se ha hecho dependiente de los placeres terrenales y de todo, ¿verdad? Lo que este hombre, vamos a decirle así, depende de todo lo terrenal. Ya no tiene esa relación como tuvo Adán con el Señor, porque está muerto espiritual. Pero cuando recibimos la vida en Cristo, ahora tenemos el acceso de ir a buscar lo que ahora sí tiene vida. Vamos a poner un ejemplo para explicarme. Imagínense que en su casa haya dos neveras. Una está llena de ensaladas y comida saludable y la otra de comida que es chatarra. El doctor dice que si seguimos comiendo esa comida nos vamos a morir. Ahora aparece la otra nevera, el otro refrigerador. Entonces usted y yo tenemos la opción de comer de una o de la otra. Antes no teníamos este refrigerador de comida saludable. Antes solamente era comida chatarra. Y íbamos camino a la muerte porque no había otra comida. Pero cuando Cristo vino, nos dio la capacidad de ahora comer de este refrigerador, si lo puedo decir así. Y ahora usted y yo debemos de ignorar porque sigue vigente y solamente comer del alimento que da vida. Y ahora te estamos hablando de la palabra. Ya no le damos al alma lo que pide conforme al hombre viejo, sino al hombre nuevo. Por eso dice el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí ahora está hablando de cambiar nuestra forma de ver las cosas, de pensar, porque ahora vamos entendiendo de que lo que hacíamos antes nos llevaba a la muerte. Y cuando renovamos la mente es un cambio de percepción. Ya no vemos, ya no hablamos, ya no somos como antes. Y luego dice el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Quiero retroceder un poco al 17, si volvemos al mismo texto, pero verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente es
aquel que anda pensando en lo terrenal, lo que leímos en Filipenses 3, solo pensando en las cosas terrenales. ¿Dónde voy a conseguir esto? ¿Dónde voy a conseguir dinero? ¿Dónde voy a conseguir aquello? Todo lo terrenal, ¿verdad? Y no anda en el Espíritu. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, fíjense lo que dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Aquí le está hablando a un no creyentes. Él está haciendo un ejemplo, no ande como aquellos que no tienen la relación con Dios. Fíjense aquí, no tienen la relación con el Señor para buscar las cosas de arriba. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Y lascivia son los deseos del alma descontrolado que el hombre tiene. Si el hombre en la mañana se levanta y decide que quiere cambiar de mujer o la mujer de hombre, no importa. Si dice que quiere cambiar de moda de vestir, no importa. Si quiere vender el carro y comprarlo de lo que quiera, o sea, no tiene una guía como el Espíritu nos manda, caminar en el Espíritu. No tiene un orden, no tiene un fundamento para vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que vive así la vida, ¿verdad? Lo que traiga el día, no importa, porque el alma lo controla. Por eso el texto dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, ¿se imagina cuando usted, vamos a pensar un poco en la bendición terrenal o los bienes terrenales, usted le entrega $1,000,000 a uno que conoce a Cristo? Estoy hablando de un cristiano de verdad, un genuino. Y le entrega $1,000,000 a uno que no conoce a Cristo, ¿verdad? ¿Quién usted cree que va a bendecir a los demás con ese dinero que se le entregó? Entendemos lógicamente con el cristiano genuino. El que no cree en Dios o no es cristiano va a hacer lo que le da la gana y se va a ir de viaje solo, lo más lejos posible. Mientras que el que es cristiano y ama a Cristo y tiene a Dios en su vida, va a comenzar a pensar, primero, cómo glorificar a Dios con ese dinero. ¿Quién tiene necesidad? ¿Verdad? También el dinero es dado, si es dinero, para que la persona que lo tiene también viva cómodo. Yo no digo que no. Pero ya no tenemos ese pensamiento, ¿verdad?, de que ya se resolvió todos mis problemas porque tengo esto. Y ahí ya vemos, hermanos, que el dinero, los bienes terrenales no son la bendición. Por eso es que un padre a veces dice, ¿verdad?, o los padres dicen, quiero trabajar duro para dejarle algo a mis hijos. Y yo creo que lo más grande que le podemos dejar a los hijos es el temor a Dios. ¿Verdad? Yo no creo que un padre, si tiene dinero, bueno, gloria a Dios. Pero es dañino que un padre le entregue una herencia así en el banco a su hijo y que el hijo no crezca y aprenda él personalmente a cómo ganarse el sudor, con el sudor de su frente el dinero. Yo recuerdo que hay unas personas de mi país que son son millonarios, son dueños de medio país, y oí una historia de uno de los hijos de los dueños, ellos son dueños de bancos, y imagínense que son dueños de medio país allá. Y uno de ellos, yo le hice un trabajo y me dijo que el papá mandó a uno de los hijos para acá, para Boston, y lo mandó a estudiar y lo mandó a trabajar en un lugar así como, por ejemplo, empacando en un supermercado. En otras palabras, lo mandó a formar su carácter primero, antes de soltarle cualquier empresa. Y yo creo que eso está bien. Y no es cristiano el papá. A veces tienen más lucidez, ¿verdad?, que cualquier cristiano. Y debe ser así, porque si el niño crece engreído, pues, yo soy hijo de fulano de tal, ¿verdad?, y aquí está tu herencia. Y conozco también a alguien muy cercano, ¿verdad?, que su papá por un buen tiempo trabajó, un hombre muy serio, muchos años, hermanos, para ahorrar dinero, y llegó a tener millones, ¿verdad?, no de dólares, pero de pesos allá, que todavía es mucho. Y le entregó a su hijo, cuando murió, se le entregó la herencia, hermanos, en meses. Todo lo botó. En meses, hermanos. Fíjense la necesidad de tener el carácter como Cristo. La bendición real es la del fruto, no la de los bienes terrenales. Luego tenemos los frutos, luego los bienes pueden venir. Y si no vienen, amén. En el libro no tienen que buscarlo, de Hechos 20:35, dice el Señor, recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y normalmente muy pocos en la iglesia, mucho menos el mundo, tiene este concepto grabado de que es mejor dar que recibir. Esto es algo, hermanos, que solamente aquel que ha madurado puede entenderlo. Lo leemos, decimos amén, pero no siempre pensamos así, ¿verdad?, que es mejor dar que recibir. Nosotros mayormente pensamos que es mejor que me den
¿verdad? Y si sobra le doy. Esa es la idea del mundo. Pero hay un entendimiento espiritual enterrado en ese texto, tan profundo, hermanos, que si no nos detenemos a pensar y a verlo del punto de vista que Dios lo ve, no, vamos a perder toda la riqueza del texto. El Señor, ese texto nos deja entender que es más bendecido aquel que da que el que recibe. Esto, hermanos, es una ley que mata el egoísmo, si usted lo nota. Si un papá le reparte a sus hijos cosas, no sé, algún regalo, y ellos tienen este concepto en su mente, que es mejor dar, ellos se van a gozar cuando ellos den de eso y vean al otro contento antes que ellos disfrutar solos. Esto mata el egoísmo, que es mejor dar que recibir. A veces damos y nos jactamos porque dimos un poco, pero dimos fue como asustados, ¿verdad? No, yo le di un poco, si con eso te da, está bien allí, pero es como un poco asustado. Pero cuando Dios nos habla, hermanos, dice, dalo todo, reprendemos al diablo, ¿verdad? Eso fue Satanás que me habló, yo no escuché nada, soy yo, mi mente, dando vueltas ahí, es que tengo mucho problema. No, hermanos, a veces Dios nos dice, dalo todo, sea lo que sea, no solamente dinero. Y aquí Jesús dice, es mejor dar, es más bienaventurado. La razón por qué Él dice esto, ¿verdad? Y cualquier egoísta dice, no, pues lo voy a hacer. Es porque si somos más bienaventurados, si entendemos esto, hermanos, Dios nos da más, pero con el fin de dar. Creo que lo he compartido. No damos para que Dios me dé, sino que damos porque Dios me dio. Esa es la idea del cristiano. Yo no doy para que Dios me dé más, sino yo doy porque ya Dios me dio. Y cuando doy, Él me da más, pero sigo dando. No se detiene allí. Y esa es la idea. Muchas veces uno puede, a mí me pasa que doy algo, sea lo que sea, me dicen que el Señor te lo multiplique. Y yo siempre le digo, de lo que me multiplicó es que te estoy dando. Porque a veces pensamos, ese dar es porque yo sé que me van a dar más. Le voy a decir eso, hermanos, y espero que no se lo olvide. La fe del cristiano no consiste en que cree que Dios puede suplir. Esa no es la fe. La fe del cristiano es que sigue creyendo en Dios aún no supla. Esa es la fe cristiana. Qué fácil sería creer que Dios da y puede. Claro, es el dueño de todo en el mundo entero. Esa no es la fe, hermanos. Eso es fe de la prosperidad. ¿Usted cree que Dios lo puede prosperar? Claro que todos dicen amén. Si yo diría en la iglesia el domingo, ¿ustedes creen que Dios le puede hacer pasar hambre? ¿Usted cree que hubiese un amén? Muy poco, si acaso. La fe consiste, hermanos, es en creer en Dios aunque no me dé. Esa es la fe real. Vamos a Santiago 4 para ir terminando. Exactamente. Aunque esa es la fe, exactamente, esa es la fe verdadera. Habacuc 3:17, ¿verdad? Ese texto me gustaba mucho. Sí, ¿verdad? Un día lo andaba buscando, creo que el hermano Edwin o mi esposa. Creo que estaban hablando de eso, no sé. Y pensaba en eso porque yo cuando conocí al Señor al principio, leí ese texto y me impactó de verdad. Me impactó mucho y como que lo hice mío, pero luego uno va creciendo en la palabra y como que se le van olvidando algunos. Pero luego pensé, digo, wow, aunque la higuera, ¿verdad?, florezca, aunque la vaca, ¿verdad?, esté en el corral o no, yo adoraré a mi Señor, ¿verdad? Y debemos de ser ese tipo de cristianos. Y el que es así, hermanos, nunca se va a separar de su Dios, porque no depende su fe de cosas, sino de alguien. Miren, Santiago 4 es otro texto muy familiar, pero lo vamos a ver en otra perspectiva hoy. Vamos a leerlo juntos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Aquí la palabra pasión viene de un origen que es igual que concupiscencia, ¿verdad? Dice, los cuales combaten en vuestros miembros. Ahora, yo no lo voy a leer del 2 al 3, se lo voy a desarrollar de esa forma. En ese texto del 2 al 3 dice, no tenéis, no tienes, no alcanzas, no deseas, no pides, ni recibes. Eso dice el texto, en resumen. Dice, no tenéis, no alcanzáis, no deseáis, no pedís, no recibís. 5 cosas. No tenemos, no alcanzamos, no deseamos, no pedimos, no recibimos. Ahora, vamos a pensar en el texto. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Lógicamente, al final del 3 dice, porque pedís mal. Pedís mal. Ahora bien,
Vamos a pensar en esto, pido mal. Cuando el texto nos dice a nosotros que en ese texto de Santiago que pedimos mal, quiere decir que hay una forma de pedir bien, ¿verdad? Es lo que Romanos nos dice en el capítulo 8, de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y el mismo texto contesta cuál es la debilidad. En cómo debemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Mas el Espíritu nos ayuda, y en otras palabras, a pedir como conviene. Ahora yo quiero que ustedes piensen esto, hermanos. No tenemos ni la capacidad de pedir lo que nos conviene para vida. Como dije el domingo, ¿verdad? Nosotros hoy oímos con los ojos y pensamos ¿verdad? Con los sentimientos. Ya usted ve algo y usted, en ese momento, usted no está razonando. Usted con los ojos está contestando a la petición de su alma. Así está la cosa ya. Antes usted, cuando alguien compraba un zapato, yo recuerdo a mi abuela, me compraba un zapato, ¿verdad? Yo quería uno que vi en la televisión, o el que tenía el deportista fulano de tal. Ella me llevaba al mercado público, donde la ropa allí no es, ¿verdad? Usted se la pone hoy, al otro día está rota. El tianguis en México le dicen el tianguis, ¿verdad? Y había unos tenis que marca OP, Ocean Pacific, y ella, ¿verdad?, los veía, y ella, en su mente, ella estaba diciendo, bueno, le combina con tal ropa, puede ir a la escuela con ellos, le puede durar 2, 3 meses, 4, 1 año, no sé, le sirven, se le ven bien. Ella no está pensando en otra cosa más que en beneficio para la necesidad que se presenta. Yo estoy pensando en otra cosa, yo estoy pensando es en el lujo. ¿Verdad? ¿Qué van a decir mis amiguitos cuando me vean con esos tenis? Exactamente. Ese era mi pensamiento. Ahora, ¿ven la diferencia? Ella me está buscando lo que necesito y yo estoy pensando en lo que quiero. Yo estaba pidiendo ¿cómo? Mal. Si yo le decía a ella, pero es que mis amigos me van a burlar, así, cállate la boca, porque imagínate, en ese tiempo no, ¿verdad? No le hacían mucho caso a lo que uno decía. Dice, cállate, tú no sabes de eso, ¿verdad? Me decía mi abuela. Este es el que necesitas, porque tienes que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y ella tomaba esa decisión basada, lógicamente, en la cantidad de dinero que tenía y en la necesidad que yo tenía. Pero yo no estaba pensando en nada de eso. Yo estaba pensando, era, ¿verdad?, cuando me vea el amiguito mío, ¿verdad?, que me pregunte, ¿y eso, verdad? Y me burlen. Esa es la actitud que tenemos hoy nosotros los adultos. Cuando me pongo algo, ¿qué va a decir la amiga mía en la iglesia? ¿Qué va a decir fulano cuando me vea? Ya no hacemos cosas racionales, hermanos, las hacemos porque el sistema está moldeado de forma tal que lo que hacemos es pensando en otro, ni siquiera en Dios o en nosotros. Por eso el texto dice, pedís mal, y fíjense lo que dice al final, para gastar, quiero que piensen en esa palabra, en vuestros deleites. ¿Qué es deleite, hermanos? Es lo que el alma nos pide, gastar dinero para sentirme bien, eso es todo. Yo no sé, no recuerdo qué fue hoy, algo que dije, que pensé en algo y luego como que lo pensé otra vez y dije, ya uno ni siquiera hace las cosas por el motivo correcto. Antes yo me recortaba la cabeza porque tenía mucho cabello. Ahora uno se recorta ahora para uno verse bonito. Antes mi abuelo me decía, ya está bueno, 6 meses de cabello, ¿verdad? Ya, quítate, ya vete a recortar. O él me recortaba, ¿verdad? Y salía de allí yo como piña, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, yo recuerdo que ya yo creciendo como adolescente, ya cuando uno comienza a privar de que uno es alguien, 2 veces a la semana iba a la peluquería. ¿Se imaginan, hermanos? Antes cada 3 meses y luego cada 2 semanas yo iba, cada dos veces a la semana, perdón, a recortarme porque ya me veía un poquito aquí, ya volví otra vez para verme bien, ¿verdad? Ya no hacemos cosas racionales, ya todo lo hacemos es por el sistema, la corriente en que vivimos. La respuesta a todo esto, hermanos, es que el alma naturalmente no puede vivir sin Dios, pero por la muerte espiritual no puede buscar a Dios. Cristo nos dio vida para buscar a Dios y poder darle al alma lo que desea en realidad. Entonces, por eso es que no queremos lo que necesitamos, queremos lo que queremos, ¿verdad? Ya no me importa que, por ejemplo, antes un par de zapatos era suficiente, ahora si no tengo 17, soy pobre. Es increíble, hermanos, de verdad. Y cuando venimos a Cristo con todo este desajuste y toda esta avaricia y todo este pensamiento y corriente del mundo,
ajustarnos a lo que Él dice, hermano, se hace difícil. Morir a lo terrenal. Y ya tengo que dejar de hacer eso. Ay. Y tengo que dejar eso. Ay. Este camino como que no va bien. Como que no nos vamos a entender el Señor y yo. Y de ahí va a depender lo que nuestro corazón quiere. Vamos a Mateo 6. Para ir terminando. Ya faltan unos textos aquí. ¿Qué hora es? No, falta tiempo. Sí, Erwin. Le estaba mirando ahí que vio un contraste entre Efesios y Santiago, mientras que, como tú dijiste ahí en Efesios, estaba hablando no directamente a un creyente, entonces versus aquí ahora en Santiago está hablando, fíjate, creyente con comportamientos mundanos. No, el de Efesios es un creyente. Creyente, yo creí que él estaba haciendo como si no fueran creyentes. Sí. O sea, le está hablando a la iglesia diciéndole que no ande como la gente del mundo. Es un consejo previo. El de Santiago parece que era un consejo que estaba pasando ya. El de Efesios dice, no andéis como los otros. Pero el de Santiago es una confrontación. Fíjate que le está hablando en presente. Y el de Efesios le está hablando previamente del consejo. Le dice, no andéis, no lo hagas en el futuro. Por eso ahí dicen, pedís mal, quiere decir que ya lo estaban haciendo. Y el de Efesios exacto. El de Efesios era una advertencia, el de Santiago era una exhortación. Exactamente. Ya estaban caminando ahí como exacto. Mundanos, todo eso son actitudes mundanas. Sí, por eso le dice mucho, no sabéis que los que quieren, verdad, hacerse amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. Exacto. Buen punto, sí, observación. Mateo 6:31, vamos a leer. Cuando nosotros pedimos bendiciones espirituales, hermanos, es increíble cómo bendice todo, nuestra casa, nuestras familias, los hijos, todo el mundo, de forma directa e indirecta. Porque ya cuando mi carácter cambia, ¿verdad? Yo vengo a ser un servidor ya de Cristo. Y sí, es más trabajo. Porque el momento que usted, ¿verdad?, ya da fruto, la gente piensa en usted, llama a fulano o a fulana, ¿verdad?, que es una buena persona. Y es más trabajo, ¿verdad?, porque no todo el mundo le gusta que lo soliciten. Y esto hace que usted, ¿verdad?, la gente lo tome más en cuenta. Y es una bendición, hermanos. Y no se nos olvide ese texto de que es mejor o es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y esa es la práctica del cristiano. Bueno, cuando usted vea una desventaja, hermanos, algo que alguien quiere tomar ventaja de usted, en el sentido de, por ejemplo, cuando dice el texto, el que te pide que vaya 1 milla, ve tú 2 con él. Nosotros como hispanos decimos, no, pero tampoco soy tonto, ¿verdad? Pero Jesús no dijo eso en el texto. Él dijo, si te pide que vaya 2, ve con él. Y esa es la parte donde muchas veces batallamos al someternos a lo que Dios dice. Se nos olvida que al hacerlo nos estamos sometiendo a Dios, no a la persona. Estamos sirviendo a la persona, pero sometidos a Dios. Eso nos ayuda a entenderlo mejor para hacerlo bien. Porque a veces, si una persona me pide un favor, yo puedo hacerlo a un nivel que esa persona no conoce, un mayor nivel que ese. Me voy a explicar. Viene una persona que no es tan entendida, ¿verdad? Vamos a suponer, en el caso mío, que sé de diseñar. Me dice, diséñame un logo, ¿verdad? Para mi compañía, un logo para representar mi compañía. Y yo me doy cuenta que esa persona no es muy exigente, ¿verdad? No es muy... Cualquier cosa que yo le haga va a estar bien y se va a sentir contento, me va a dar un abrazo, me va a dar 1000 gracias. Pero yo sé que yo puedo hacer algo mucho mejor para la gloria de Dios. Eso es diferente. A veces usted le va a regalar algo a alguien y usted dice, no, pero no le des eso a esa persona que él ni sabe la marca que es, él ni conoce eso. Dice, sí, pero eso no importa. Eso no tiene que ver. Yo le quiero dar lo mejor, aunque él no lo sepa, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Pero si es una persona pobre, tú dices, no, dale los que están rotitos allí, él los coge, él se siente bien con eso. Eso no es servir a Dios. Y eso consiste cuando nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Es verdad que hacemos eso, como que calificamos a las personas, ¿verdad? No, a ese dale ¿verdad? La casa hay que ponerla de blanco cuando viene Donald Trump, pero si viene fulano, ese es de la familia. No debemos hacer diferencia porque no estamos sirviendo a Dios ahí. Entonces, yo soy fiel creyente, hermanos, que como cristianos debemos de darle la primicia, o ¿cómo se diría?, lo mejor a aquel que Dios envió. Dice la palabra que muchos no saben que cuando hospedan, vienen ángeles con ellos. Nadie se da cuenta de eso, dice Hebreos 13. No saben que cuando usted sirve a alguien,
Está sirviendo a los ángeles que vienen con él. ¿Se acuerdan de Abraham? Que se le aparecieron 3 varones, pero eran ángeles, y él no lo sabía. ¿Qué le dio él? ¿Lo que sobró o lo mejor? Lo mejor, hermanos. Esa es la actitud que Dios ve. Y no porque usted se dio cuenta que es Jesús, porque es más fácil así. Es la persona menos indicada, la que usted cree que menos merece. El más pobre, el más feo, el más hediondo, el más menos, es a ese que le servimos mejor. Por cuanto se lo diste a uno de estos, a mí me lo diste. Abraham es un buen ejemplo de eso. Dice, mandó a Sara, ¿cuántos? No sé, no recuerdo la medida del alimento, pero allí dijo, tantas medidas de harina, que si el animal, todo fue lo mejor para 3 personas. Si ustedes calculan lo que él hizo comida no para 3, para 30. Abraham, hermanos. Ahora, ahí fue que el Señor vio gracia, no por sus obras, pero Abraham por la fe mostró esa actitud. Fíjense lo que dice el 31 de Mateo 6. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ahora, cuando leemos este texto como que se hace difícil relacionarlo con nuestro día a día. Ese texto está de una forma indirecta diciéndonos lo mismo que nos pasa cuando nos afanamos. Ay, en la mente, ¿verdad? Por ahí viene tal. A veces nos mortificamos por cosas que ni han llegado. Oh, faltan 15 días para la renta, pero no ha llegado ni siquiera. Y nos preguntamos, no sé cómo voy a reunir este dinero. Y fíjense que es un patrón. Nunca nos ha faltado nada. Y cada mes hay afán. Cada día hay afán. ¿Y qué va a pasar? Y yo creo que el que se afana más es el que más tiene. El que tiene sus ahorritos es el que más se afana. Es increíble. Y el pobre se levanta con su machete en la cintura, a arar la tierra, a mover los animales, y a veces tiene más paz que los que tienen un poquito. Y por eso el texto dice, hermanos, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino por las de arriba. Si queremos asegurar lo terrenal, afanémonos por las cosas de arriba mejor, que Dios va a añadir lo faltante. Dice el 32, porque los gentiles, aquí gentiles son los no creyentes, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, hermanos, cuando usted tiene un trabajo, tiene un horario, y Dios lo llamó, vamos a decir al servicio, ¿verdad? Usted tiene su trabajo, de 8 a tal hora usted trabaja, pero ¿qué pasa? Que el jefe le dice, te puedes quedar 2 horas más y te voy a dar $150 más, pero tienes un compromiso con Dios, no con la iglesia, con Dios. Y tú allí tienes que elegir, decir, acuérdense que los $150 que le está aumentando, le va a resolver un problema, pero le está comprando el tiempo que usted le debe a Dios. No lo calculamos así. Le está comprando, ese hombre está comprando con dinero su tiempo con Dios. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Ha visto alguna? Siempre suple, ¿verdad, Dios? Y paga tus cosas y todo bien. Claro que sí. Es que debe ser así. Salomón lo dijo, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Es que yo creo que lo difícil allí no es la necesidad. Yo creo que lo difícil es la demanda. Porque hay una demanda en nosotros. Es que tengo que pagar esto, esto y esto. Y de 20 cosas que pagamos, solo 5 necesitamos. Honestamente hablando. Las 15 son lujos, si lo pensamos bien. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, el dinero que me está entrando no me alcanza para esto. Pero si trabajo, puedo pagar esto y esto y esto, pero no me alcanza el tiempo con Dios. No tengo tiempo para Dios. Por eso el texto está hablando de esto. No se afanen. Dios va a añadir. Miren lo que dice más adelante. 33. Mas buscad primeramente. La palabra primeramente está hablando, hermanos, tiempo, orden y valor. Eso quiere decir la palabra primeramente. Tiempo, orden y valor. Tiempo quiere decir que antes de trabajar debemos de buscar primero la presencia de Dios. Eso es en tiempo. Orden en que lo más importante no es mi trabajo, es Dios. Y en valor es que le damos más valor a las cosas de Dios que a las del dinero o a las del trabajo. Esa es la palabra primeramente. Y fíjense lo que dice luego, hermanos.
Aquí está hablando Dios, eso es lo que no debemos olvidar. Buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿por quién serán añadidas? Añadidas, por Dios. Por Dios. Y fíjense lo que dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora bien, ese texto parece decir al final que sí hay un tipo de ese afán diario de uno levantarse, ¿verdad? Bañarse, etcétera, etcétera. Pero debemos de vivir cada día confiados en Dios. Y muchas veces queremos las cosas terrenales para decir, es que cuando tenga esto voy a tener más tiempo, voy a estar mejor. Cuando pague esto yo sé que vamos a tener un poquito más de tiempo. Y ese es el problema, que ese poquito más de tiempo que queremos lo estamos invirtiendo en más trabajo para pagar esa deuda que nunca se acaba. Son deudas inacabables. Es increíble. Mientras que cuando decimos voy a eliminar cosas para estar con Dios, comenzamos a ver cómo Dios suple. Es increíble cómo viene, pero hay que tener fe, lógicamente. Y hay que experimentarlo esto, porque si no, yo no puedo compartir mi fe con ustedes ni ustedes conmigo. Usted tiene que ponerlo en práctica para que vea que lo que Dios dice es verdad. Pero para eso hay que dar el paso de fe primero. Bueno, ¿es malo tener bienes terrenales? Claro que no, hermano, 100% no, no es malo. Pero ¿cómo podemos, verdad, a través de las bendiciones terrenales glorificar a Dios? Bueno, debemos analizar primero que son medios, o lo voy a decir de otra forma. Vamos a pensar en la vida, ¿qué cosas pertenecen a las cosas que son los medios y qué son el fin de todo? Por ejemplo, un vehículo, lo hemos explicado, es el medio que nos lleva a lugares. Es el medio que me lleva del trabajo a mi casa. Entonces podemos decir el fin de el medio es el carro, pero el fin de tenerlo es que me lleve a mi casa. Vamos a decirlo así. Vamos a pensar en el propósito de Dios en lo general. ¿Cuál es el propósito de Dios? En otras palabras, ¿cuál es el fin de Dios en todo esto que estamos viviendo? Es que estemos con Él eternamente y que vengamos con aquellos que no conocen al Señor. Ese es el propósito. Entonces, si entendemos que ese es el fin, la eternidad con nuestro Padre, no vamos a estar enfocados en los medios. Si Dios, por alguna razón, lo digo por ejemplo, nos da mucho dinero, yo debo entender, hermanos, que ese mucho dinero no me puede a mí ahora cambiar mis planes y comenzar a decir, ahora voy a viajar, va a haber menos servicios en la iglesia, no voy a tener tanto tiempo como antes porque quiero disfrutar un poquito. ¿Usted cree que debe llevarme a eso? Yo debo atender mi llamado y nada debe mover eso. Yo debo entender que si Dios lo permitió, ahora debo de buscar la dirección para qué lo permitió. ¿Para qué es ese dinero o ese bien terrenal que me dio? Y yo estoy seguro que es conforme a su voluntad. Y Él no nos va a dar nada que rompa su voluntad. Nosotros rompemos la voluntad porque nos quedamos enfocados en el medio. Hay muchas ofertas. Hoy en día hay cristianos que comienzan, cantantes, si le puedo decir, no sé si son adoradores, comienzan cantando y sacan una canción muy linda, viene Sony, le ofrece un dinero y se venden, hermanos. Y se venden y se salen del propósito de Dios. Y alcanzan gente, llenan estadios y piensan que están haciendo la voluntad de Dios, porque ponen los ojos en la respuesta del mundo. Pero cuando vemos la palabra, hermanos, no se trata de eso, se trata de que el medio o los medios es para llegar al fin. El dinero es un medio, es un recurso. Una casa es un medio. Incluso hoy hablaba yo con mi esposa, y si se dan cuenta, llegó un momento en Génesis donde Lot y Abraham se separaron. Lot se fue a Sodoma, Abraham se fue a Ur, o creo que se movió a Canaán. Sí, ¿verdad? O sea, sí, esa parte, no recuerdo exactamente, pero se fue al desierto, esa es la palabra, se fue al desierto. Y allí, creo que fue a Canaán que se fue, él salió de Ur y fue a Canaán. El fin es que uno fue al desierto, el otro se fue a Nueva York. Sodoma era como Nueva York, una ciudad próspera. Lo que pasa es que la vemos ya al final de su inmoralidad, pero en sí era una ciudad muy, muy prosperada. Lot tenía una casa, Abraham tenía tienda, esa tienda de campaña. ¿Sabe cuáles son las columnas y el techo? Las columnas son palos y el techo son telas. En otras palabras,
Si dice que por ahí, ¿verdad?, están desalojando, usted dobla los palos, envuelve la tela y se muda en otro lugar. En el caso de Lot, no. Él estaba establecido en una casa. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Que Abraham entendió que era peregrino. Estaba pasando por aquí. No estableció su casa, no tiró el fundamento en la tierra. Dice la palabra que él estaba más inclinado a su casa y morada celestial, cuyo arquitecto es Dios. Entonces, eso nos deja entender, hermanos, que debemos de imaginarnos nuestra vivienda como una casa, como una tienda, como dije anteriormente, como una tienda de campaña, de esas tiendas que son telas que uno la quita y la pone donde sea. A él no le importaba derrumbar su casa y llevársela a otro lugar, porque él estaba pasando. Y pensaba en eso y le decía a mi esposa, wow, es increíble como Lot tenía, ¿verdad?, una casa y Abraham tenía una tienda. Abraham tenía más dinero. Era rico. ¿Se imaginan, hermanos? Era rico, pero decidió vivir tranquilo, o sea, sin mucho alarde. ¿Verdad? Como compartía el pastor Chuy, decía él que Abraham pudo haber hecho un castillo. Pudo haber hecho un castillo. Hay una enseñanza muy buena, se la recomiendo, la del domingo pasado de Casa de Oración Guadalajara, que habla de peregrinos y extranjeros, que tiene un poquito que ver con la enseñanza. Y le va a bendecir, hermanos. Y es cierto, Abraham pudo haber tenido, ¿verdad?, un castillo y una mansión, y no. Pero la pregunta importante, hermanos, es ¿cuál es el propósito de Dios? Miren, le voy a leer este texto y voy a terminar con el Salmo 1. 1 Corintios 13, verso 9. Vamos a leerlo, para luego terminar con el Salmo 1. 1 Corintios 13, 9. Esa es la pregunta que nos debemos hacer cuando oramos para que Dios bendiga nuestras familias, nuestras vidas. ¿Cuál es el énfasis, verdad? ¿En qué nos vamos a enfocar a pedir? Bueno, antes que nada, debemos hacernos esta pregunta. Si yo le diría a usted que invierta en 2 ciudades o elija entre 2 ciudades, una ciudad promete que en 2 años la renta va a estar muy barata, el ambiente, la sociedad allí, ¿verdad?, es muy tranquilo, la policía es muy prudente, es un lugar las escuelas son muy buenas. Y allí está cerca de una montaña que es un volcán, ¿verdad? Y no se sabe en qué momento ese volcán va a estallar. Dice que ya está cerca de casi explotar. O yo le hablo de otra ciudad donde no hay ese volcán, pero allí también hay lo mismo. La diferencia es que el volcán allí no existe. Hay una buena prosperidad, el lugar es tranquilo, hay mucha seguridad. Y yo le preguntaría, ¿cuál de ambas usted escogería? ¿La que tiene el volcán o no? La diferencia es que no tiene volcán. Está difícil, pero, ¿verdad? Está difícil de escoger. No importa. Yo pienso que como quieran, cualquiera de las dos, como peregrino, vamos a dejar la vuelta. Sí, pero hay que escoger una porque no te vas a quedar, hermana. Bueno, pero por lo tanto. Yo sé que cuando estamos en la iglesia la pregunta es diferente. Sí, hermana. Suelte las alas blancas y la aurora. Siempre creen que la pregunta viene con un truco. Uno por saber que nada más el que sabe que al haber un volcán enfrenta a un peligro grave, pues entonces uno dice, espérate, no sé cuánto, y esto es grave, nos va a arrasar a todos, mejor me voy a la otra. A la otra. Exactamente sucede en la Biblia cuando nos dice que en Pedro dice que todo esto va a ser desechado, va a ser deshecho, ¿verdad? ¿Por qué invertiríamos en un lugar donde, verdad, el fuego lo va a consumir todo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿En qué vamos a invertir? Ponemos el dinero, ¿verdad?, en un lugar donde esté seguro. Eso es algo que hacemos cada día. Pero miren lo que dice aquí el verso 9 de 1 Corintios 13. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Si usted le pone un parque donde hay volcán al niño, él dice, aquí me quedo, aunque se hunda. Esa es la idea de aquí Pablo diciendo, yo pensaba, verdad, irracionalmente.
Dice, mas cuando ya fui hombre o cuando maduré, dejé lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de esto es el amor. En el último texto hay tres palabras, dos son el medio, uno es el fin. La fe y esperanza es el medio y el fin es el amor. La idea del Señor, hermanos, es que nosotros, tanto aquí como familia, vivamos en amor y en la eternidad con nuestro Padre permanezcamos en amor eternamente. Ese es el fin de todo, el amor. Toda la Biblia se resume en esas 4 letras, el amor. Cuando hermanos, ustedes como familias, a veces tenemos que tomar una decisión. El amor a veces lo transfiguramos o lo cambiamos. Amor no es darle a la persona lo que quiere, sino lo que necesita. Hay veces que por amor usted dice, ay, es que me da pena decírselo. Eso no es amor, eso es sentimentalismo. Pero una persona que necesita ser corregida, una persona que necesita oír la verdad, si usted la ama en el amor de Cristo, usted se lo va a decir. Porque usted quiere lo mejor para esa persona. Es igual los padres con los hijos, de hermano a hermanos, de tío a tío, de tío a sobrino, sobrino a tío, etc. Cualquiera de la posición que usted ocupe en su familia o en la familia de Cristo. Tenemos que enfocarnos en el fin, que es el amor. Cuando usted ora en su casa por algo a Dios, vamos a decir, por sus familias, sus hermanos, sus hijos, sus tíos, su esposo, esposa, ¿cuál es el medidor para pedirle a Dios por mi casa? Señor, envíame, ¿verdad?, dinero, envíame, sanidad física, o envíame los frutos del Espíritu. Entendemos que no es algo que Dios envía por oración, pero le pedimos crecer en carácter, desarrollar los frutos. ¿Para qué? Porque si Dios me llena de su amor, yo soy una bendición para los demás. Pero si me llena de dinero, lógicamente te vas a dar cuenta quién es fiel a ti o no. Esa es la diferencia. Cuando tienes mucho dinero es que sabes cuando no tienes dinero es que sabes quién es fiel. Cuando tienes dinero, todo el mundo es tu amigo. Entonces, la verdadera bendición debemos enfocarla en el fin del propósito de Dios, que es el amor, hermanos. Si usted ama a sus hijos, sus hermanos, su familia, sus vecinos, etc. Cuando la palabra habla de prójimo, habla de todo el mundo. Todo lo que usted pida a Dios va a tener el fin de bendecir a su prójimo. Es el segundo mandamiento. Su prójimo es todo el que le rodea, aunque sea su enemigo. Voy a cerrar con el Salmo 1 como una tarea, vamos a decir, de recibir las bendiciones celestiales. Salmo 1, verso 1 al 3, y ahí concluimos. Ese es el salmo más famoso. Salmo 1, verso 1 al 3. Tiene que ver con la obediencia, con la fe y la bendición. Al principio habla de la obediencia, en el medio habla de la fe y luego habla de la bendición de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Aquí vemos una persona que siempre anda en el consejo de Dios, con la palabra en la mente. Ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? No andaba en lugares que no debía, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta palabra, en la ley de Jehová está su delicia, podemos ver que la inclinación del corazón del salmista está en la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es el salmista aquí? David, mis hermanos, el rey que lo tenía todo. David no amaba más el oro, la autoridad, las victorias, su posición como rey más que la palabra de Dios. ¿Se imagina? Al igual Salomón. Dice que su deleite, su delicia estaba en la palabra de Dios. Luego dice, y en su ley medita día y noche. Ahora, la palabra del verso 3, será, es una evidencia, un resultado de lo que se hizo anterior, que es permanecer en la palabra, día y noche meditando en ella.
La palabra meditar la hemos estudiado, es la misma palabra orar sin cesar. Es esa comunicación constante, inquebrantable, que no se corte ningún segundo de Dios a nosotros, responder a Dios. Es una confesión natural. Confesar, hermanos, es estar de acuerdo con Dios en todo lo que Él dice. Un esclavo, para poder agradar a su amo, tiene que hacer todo lo que su amo diga. Esa meditación tiene que ver con una comunicación. Dice meditar porque no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos ver en la mente. Con los ojos no, pero en la mente sí. Esa meditación día y noche es esa relación personal como tuvo Enoc, día y noche con el Señor. Para todo necesitamos a Dios, aún para respirar. Y es día y noche hablando con Dios. Eso nos va a llevar a que a todo lo que hagamos vamos a tomar a Dios en cuenta. Reconócelo en todo y Él enderezará tus veredas. Reconócelo, es en la mente. Pero debemos decidir permanecer. Fíjense lo que dice el 3. Será. Van a notar que es la bendición aquí espiritual viene por consecuencia, como evidencia, como resultado. ¿Qué es lo que genera el fruto, hermanos? Es la savia, no es el pámpano. Pero eso que genera la raíz, que es la savia, para que pase por ese pámpano, el pámpano debe permanecer. Fíjense lo que dice. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oramos. Padre, te damos gracias por el mensaje, Señor, que nos has compartido en esta noche. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre a cada uno, Señor, a través de este mensaje, cosas que quizás yo no he dicho, Señor. Que tu Espíritu nos muestre, nos enseñe, nos acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Que esto sea de bendición para las familias, Señor, para aquellos que piden sabiduría, Señor. A veces queremos un consejo directo como familia. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allí? Pero si permanecemos en tu palabra, dice el Salmo 1, prosperaremos en todo, Señor. Yo te pido que todo esto, Señor, sea puesto, Señor, en práctica, que lo apliquemos para que en poco tiempo veamos el resultado, Señor, de lo que tu palabra dice y nuestra fe sea fortalecida. Te pido, Padre, que bendigas, Señor, a mis hermanos que han venido a recibir esta palabra, porque sabemos que este trabajo no es en vano, Señor. Nos espera, Señor, tu ciudad celestial, pero sobre todo, Señor, tu presencia. Te damos gracias por tu mensaje, gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por hablarnos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén.